El circuito que vamos a solucionar es el siguiente, conformado por una fuente de voltaje y 8 resistencias. Hola, mi nombre es Juan, este es Mundo Electrónica y hoy les enseñaré a encontrar el voltaje, la corriente y la potencia de todos los elementos de un circuito mixto de este estilo, utilizando como método la reducción serie paralelo. Comencemos. Para confirmar valores, cálculos y seguirme en la explicación sin apuros, pausen el video las veces que necesiten para comprender y asimilar mejor todos los cálculos y los pasos que sigo. El primer paso es reducir el circuito hasta obtener una única resistencia total y encontrar la corriente que pasa por ella. Para hacerlo, vamos a simplificar las resistencias de derecha a izquierda. R7 y R8 conforman un circuito serie, así que puedo expresarlas como una única resistencia, llamada resistencia equivalente 1. Para resistencias en serie, el valor total se determina por la suma del valor de cada resistencia que esté en serie, que, para este caso, son 900 ohmios. Ahora, observen que R5, R6 y R equivalente 1 conforman un circuito paralelo. Esto quiere decir que puedo expresarlas como una única resistencia, llamada R equivalente 2. La fórmula para el valor total de dos resistencias en paralelo es la siguiente, pero en este caso no podemos utilizarla, porque tenemos más de dos resistencias, así que debemos utilizar la fórmula general para cualquier cantidad de resistencias en paralelo, y su valor se determina como 1 dividido entre la suma de 1 dividido entre cada una de las resistencias que estén en paralelo. Aplicada a este caso en concreto, el valor de R equivalente 2 es de 420 ohmios. Al reemplazar la resistencia, observen que ahora R4 está en serie con R equivalente 2, así que también puedo expresarlas como una única resistencia, R equivalente 3, que, para este caso, su valor es de 1020 ohmios, es decir, 1.02 kiloohmios. Al hacer esto, noten que R2 ahora está en paralelo a R equivalente 3. Nuevamente puedo expresarlas como una única resistencia, R equivalente 4. Y esta vez sí podemos utilizar la fórmula simplificada para dos resistencias en paralelo. Y para este caso, el valor de R equivalente 4 es de 255 ohmios. Por último, R equivalente 4 ahora está en serie con dos resistencias y puedo expresarlas como una última resistencia equivalente, llamada R total. Al hacer la operación para resistencias en serie, el valor final es de 360 ohmios. Completado el paso 1, el segundo paso es encontrar los voltajes y las corrientes relacionando información con los circuitos serie paralelo y con la ley de Ohm, donde es clave tener muy claro el concepto de circuito serie y circuito paralelo. En este punto, la resistencia total tiene asociado un voltaje, el voltaje de la fuente, porque está en paralelo. Así que voy a encontrar la corriente que pasa por ella, utilizando la ley de Ohm. Y el valor encontrado es de 0.06666 amperios. Se observa que la corriente es pequeña, está en el orden de los miliamperios. Esto quiere decir que, para mayor comodidad y precisión en los cálculos, el valor lo daré en miliamperios, 66.66 miliamperios concretamente, que para hacerlo sencillo, solo corran el punto decimal 3 veces hacia la derecha. Para no perder de vista la corriente, se dibuja en el diagrama. Para empezar, R total surgió de un circuito serie, y la característica principal de un circuito serie es que la corriente es la misma para todos los elementos. Esto quiere decir que la corriente que pasa por R total es la misma que pasa por la fuente, por R1, por R equivalente 4 y por R3. Ahora, tenemos corriente y tenemos resistencia, es decir, podemos encontrar el voltaje que cae en cada resistencia utilizando la ley de Ohm. Para los tres casos, el voltaje encontrado es de 3.67 voltios, 17 voltios y 3.33 voltios. Es importante destacar que estoy operando amperios con ohmios. Multiplicar 66.66 por las resistencias sería un error si el resultado quiero que me lo dé en voltios. Para este caso, debemos utilizar 0.06666 o indicarle a la calculadora que estamos utilizando miliamperios. Una vez tenemos los voltajes, vamos a dibujarlos en el diagrama para no perderlos de vista. R equivalente 4 surgió de dos resistencias en paralelo, R2 y R equivalente 3.
Y la característica principal de un circuito paralelo es que el voltaje es el mismo para todos los elementos. Por lo tanto, los 17 voltios que caen en R equivalente 4 caen también en R2 y en R equivalente 3. Ahora que conocemos el voltaje en las dos resistencias, con la ley de Ohm podemos calcular la corriente que pasa por cada una de ellas. Para los dos casos, la corriente encontrada es de 50 mA y 16.66 mA. Se dibujan las corrientes para no perderlas de vista. También, en algunos casos, voy a sobrenotar algunas corrientes para tenerlas aún más presentes y que puedan guiarse más fácilmente. R equivalente 3 surgió de dos resistencias en serie, R4 y R equivalente 2, es decir, la corriente que pasa por R equivalente 3 es igual a la que pasa por R4 y por R equivalente 2. Por lo tanto, con la ley de Ohm se puede calcular el voltaje que cae en cada una de ellas. Para los dos casos, el voltaje encontrado es de 10 voltios y 7 voltios. Se dibujan los voltajes para no perderlos de vista. R equivalente 2 surgió de tres resistencias en paralelo, R5, R6 y R equivalente 1. Es decir, el voltaje que cae en R equivalente 2 es el mismo que cae en R5, en R6 y en R equivalente 1. Y por medio de la ley de Ohm se puede calcular la corriente que pasa por cada una de ellas. Para los tres casos, la corriente encontrada es de 3.89 mA, 5 mA y 7.77 mA. Nuevamente dibujamos las corrientes para no perderlas de vista. Por último, R equivalente 1 surgió de dos resistencias en serie, R7 y R8. Es decir, la corriente que pasa por R equivalente 1 es igual a la que pasa por R7 y por R8. Por lo tanto, con la ley de Ohm se puede calcular el voltaje que cae en cada una de ellas. Para los dos casos, el voltaje encontrado es de 3.11 y 3.89 voltios. Se dibuja el voltaje de cada una de ellas en el diagrama. Muy bien, tercer y último paso. Una vez encontrado el voltaje y la corriente en todos los elementos, se calcula la potencia utilizando la ley de Watt, y la fórmula general es simplemente multiplicar el voltaje por la corriente. Como es un cálculo igual para cada uno de los elementos donde solo cambian los valores, pondré una lista con todas las fórmulas desarrolladas y con resultado. Pueden comprobarlas ustedes mismos manualmente. Es importante destacar que algunos resultados los doy en vatios y otros en milivatios. En electrónica se deben utilizar los submúltiplos adecuados para evitar perder información y que los números queden muy largos. De hecho, una forma de comprobar que todo está bien es utilizando la ley de la conservación de la energía, que para este caso sencillo nos dice que, al final, la potencia que entrega la fuente debe ser igual a la suma de la potencia que disipa cada una de las resistencias, es decir, desde R1 hasta R8, que para este caso sí se cumplen. Nuevamente pueden comprobarlo ustedes mismos. Y bien, esto es todo. Dejen en los comentarios sus dudas acerca del video. Espero haya sido de utilidad y aprueben sus exámenes. Les habló Juan de Mundo Electrónica y nos veremos en próximos tutoriales. Hasta la próxima. Chaito.